largo de sus largos años en el poder, la dictadura cubana ha realizado masivas campañas de recolección de sangre humana, utilizando organizaciones de masa y de vigilancia como los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. El régimen ha solicitado donaciones de sangre a gran escala, se han promovido emulaciones de donantes a nivel nacional y se ha declarado a miles de voluntarios donantes permanentes. Pero lo que los medios de prensa cubanos nunca han explicado con claridad a la población es qué hacen con tanta sangre donada. Un reciente artículo del periódico El País en el Uruguay reveló que Cuba vendía sangre humana al gobierno del izquierdista José Mujica. Otros estudios indican que los ingresos de Cuba por exportaciones de sangre tan solo entre el 2005 y el 10 sobrepasó los 130 millones de dólares. En el caso del Uruguay, la sangre humana y la animal representó el 75% del intercambio comercial con Cuba, superando productos tradicionales como el alcohol etílico, tabaco o bebidas varias. El modo en que Cuba participa de este mercado internacional parece violar todas las reglas básicas de la ética establecida por la ONU y el modus operandi se asemeja más al tráfico ilícito que a una labor médica o humanitaria. Hoy intentaremos seguir la ruta de este tráfico de sangre y tal vez de órganos humanos desde La Habana hasta los rincones más oscuros y turbios del planeta y conoceremos a los que tal vez sean los verdaderos vampiros de La Habana. Muy bien, para hablarnos de esta investigación sumamente seria, tenemos invitada a María Berlao. Buenas, directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba. Bienvenida a nuestra mesa. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo no? Y he invitado también para que te acompañe a Enrique García, ex oficial y especialista de la inteligencia cubana, jefe de centro en Ecuador, desde donde se dirigía todo el espionaje castrista a América del Sur. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Voy a agregar algo con Enrique García. Además de este trabajo que tú has hecho hoy, que nos vas a presentar hoy acá, en el año 92, Enrique junto con Aspillaga hizo una denuncia sobre el tráfico o el robo de investigaciones científicas en Canadá por parte de la inteligencia castrista. Hubo 5 diplomáticos que fueron expulsados debido a esa denuncia, al menos 3 de ellos involucrados en el robo de información científica. Así que de alguna manera él nos va a contar cómo esto que tú denuncias podría ser no solo un tráfico de Estado, sino un tráfico a través de los servicios de inteligencia. Pero empecemos contigo. Yo he dicho tráfico. A lo mejor la palabra suena muy dura, pero los que vivimos en Cuba y vimos estas grandes campañas invitándonos a todos a donar sangre, nunca se nos dijo qué se hacía con esa sangre. Y por eso a mí me parece que están primero traficando con la sangre de los cubanos sin decirnos exactamente. Creíamos que era para el uso nacional, para salvar vidas, pero no que se podía vender en forma de plasmas en el mercado internacional. Cuéntanos qué sabes y qué es lo que hacen con nuestra sangre en el mercado internacional. Bueno, a raíz de la publicación en Uruguay, que me avisó un periodista uruguayo amigo mío, de que esto se había reportado en la prensa uruguaya, me puse a investigar. Justamente me llamó la atención. Incluso le pregunté a Carmelo Mesa Lago, que es el economista que supuestamente más sabe sobre Cuba, me dijo que nunca había escuchado de que Cuba vendiera sangre. Pero en el proyecto Archivo Cuba, que documentamos muertes y desapariciones, teníamos varios casos reportados de los años 60, donde antes de fusilar a una persona le sacaban casi toda la sangre, casi 3/4 partes de la sangre, y lo llevaban casi desmayado a fusilar. O sea que esta era una práctica que por lo menos teníamos noción. Y me topo entonces con las estadísticas internacionales que se llaman estadísticas espejo, curiosamente para tu programa, que se derivan de los países importadores, porque Cuba no reporta venta de sangre, como no reporta muchas cosas, pero en los países importadores sí. O sea, esto es un comercio que no es necesariamente ilegal, pero sí que viola todos los principios éticos y todos los procedimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y distintas organizaciones que tratan de esto. Por lo general es plasma, lo que se comercia internacionalmente, y otros hemoderivados que Cuba tiene una industria bastante sofisticada para producir.
Entonces, si es tráfico o no, bueno, que lo decida cada cual. Si es un tráfico de Estado, es un tráfico que está en el comercio internacional, que entra por las aduanas, que no es una cosa que se lleva secretamente. Habría que ver si los países importadores están en violación de sus propias leyes importando esta sangre. Y yo me imagino que muchos cubanos que ven este programa a través de los paquetes en la isla van a decir, bueno, que me paguen por esa sangre, porque tengo aquí algunas cifras que tú me dirás si son exactas o no. Por ejemplo, los ingresos de Cuba por exportación de sangre del año 2006 al 2010. En el 2010, 28 millones de dólares, 239.160. En el 2009, 18 millones, más de 18 millones. En el 8, más de 14. En el 7, más de 31 millones. En el 6, más de 38 millones. Total, 130.594.280 dólares en... O sea, esto es una industria importante. No, es más. Yo me topé con una plataforma de internet nueva de MIT Harvard, que son estadísticas de comercio y que tiene las cifras de exportación de sangre del 95 y ahora he podido colgar en nuestra página de internet y si podemos decirle a los... Archivo Cubano, ¿no? Es www.archivocuba.org. Si van ahí, pueden ir a informes y están las estadísticas completas. Los totales por año y a país que importa la sangre. Y podemos hablar de eso ahora. Pero desde el año 95 es que están estas estadísticas. Son 18 años de exportación de sangre. El promedio es 30 millones de dólares al año. Y Cuba en ese tiempo ha exportado 550 millones de dólares en sangre. Y lo curioso, o sea, hay un mercado mundial de sangre y hemoderivados que no es ilegal, que no es poco ético. O sea, lo que sí es inaceptable es que el donante se le diga que es para hacer el bien, que no es para comerciar. O sea, que el donante sea voluntario, altruista y que en realidad el gobierno lo que esté es vendiendo y comerciando con la sangre, especialmente un pueblo que vive en la miseria, donde el salario medio es $19 al mes. Y además, en Cuba hay una cosa que le llaman como donante permanente, que es una persona que siempre está donando y que eso está comprobado también que daña la salud y que no está permitido ya en ningún lugar el donante permanente, ¿no? Bueno, no, tendría que investigar más, pero yo hablé con varios médicos y leí bastante sobre eso. Eso parece una mentira que se le dice a la persona para que se quede donando. Se le dice a una persona que ha donado sangre varias veces que si no sigue donando, le da un desorden de sobreproducción de glóbulos rojos. Yo escuché tantas veces eso en Cuba. Vamos a hablar de ese Parece tema que de que mentira. decía, él tiene que donar sangre porque si no explota, cosas de esas. Policitemia vera es la condición y según yo llamé a varios médicos y en la literatura no aparece. Es un invento cubano. Parece entonces que es un invento cubano. Si hay médicos que están viendo el programa y pueden probar lo contrario, ¿no? Me gustaría saberlo. Ingresos de Cuba por exportación de sangre del 2001 al 2005. 2005, 30.650.512 dólares. 2004, 23 millones, más de 23 millones. En el 3, más de 32. En el 2, más de 37. En el 1, más de 28. Resultado, 152.196, 102 millones de dólares. Son cifras tremendas. Ahora, ¿cuáles son los países que compran sangre? ¿Quién compra sangre a Cuba? ¿Cómo es esto? Por los que nos enteramos, por los que te enteras tú. Sí, y si uno ve las estadísticas, los cuadros están por país y por cifra. A partir del 95 es que están estas estadísticas. Empieza por Rusia, Irán, Argelia, países amigos, aliados, políticos, etc. ¿Ucrania? Sí, pero entonces, curiosamente, a partir de la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela, hay un giro y comienza la venta de sangre a Venezuela, luego Brasil, Argentina, ahora más recientemente Ecuador en los últimos 3 años, que son los países que tienen presidentes amigos o son miembros del ALBA, etcétera, y que yo creo que esto calza dentro del plan estratégico del socialismo del siglo XXI de hacer una integración regional. Vamos a ver la ruta de la sangre cubana en 2010 por países, ¿no? Que es la gráfica número 4 que tenemos ahí. Primero, Brasil.
ha comprado 9.634.130 millones de dólares, valga aquí la redundancia. Argentina, ¿no?, ha comprado sangre por valor de más de 7 millones. Colombia ha comprado sangre por más de 2 millones. Nicaragua por más de 1 millón. México por más de 1 millón. Y Ucrania casi 1.943.118. ¿Sigue siendo Brasil el mayor receptor de...? Porque hay una delegación médica ahora sí, cubana pero las importantísima. cifras del 2011 y 2012, que lamento no habérselas pasado antes, indican algo curioso. En el año 2011 se dispara esto al doble. Y es algo muy extraño que no encuentro una explicación. Brasil y Venezuela importan entre los dos, creo que Brasil 16 millones, Venezuela 22 millones. Cuando Brasil había decaído y vuelve a decaer en el año 2013, en el 2012, y no sé, pero Argentina empieza a ocupar el primer lugar. Venezuela desarrolla su propia industria de sangre, por lo tanto, esa cifra del 2011 no la puedo entender. A lo mejor es que están reportando otras partes humanas ahí, no sé. Vamos a comparar el 2007 y el 2006 para tratar de entender lo que tú dices. Cifras del 2007 por países. Brasil, ahí está en 11 millones. De 9 sube a 11. Ahí está Rusia, ocupando el segundo lugar con 7 millones. Vietnam entra en el juego. Vietnam ha sido tradicionalmente uno de los compradores, sí. De hecho, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el año 67 sacó un informe donde habla de la extracción de sangre a las personas que iban a fusilar y dice que Cuba se la vendía a Vietnam en aquel entonces. Ahora, Venezuela está en la lista del 2007, está en el cuarto lugar, pero en la del 2006 está en el primer lugar según esta gráfica, Y ¿no? después desaparece Venezuela, porque Venezuela con la ayuda de Cuba... Con la ayuda de Cuba, Venezuela desarrolla su propia industria de sangre. Por eso la cifra del 2011 no tiene sentido. Pero el caso de Brasil es súper interesante, porque comienza a verse en Brasil en el 2005 que se dispara esta venta de sangre que no existía antes, que existió hace unos años. Hace como 10 años Brasil le compraba sangre a Cuba, dejó de hacerlo. Pero coincide con los acuerdos que firma Lula a fines del 2003 para darle préstamos multimillonarios a Cuba para la construcción del puerto de Mariel, para la expansión del aeropuerto, que suman hoy día 1.4 mil millones de dólares, una cifra despampanante para un país que técnicamente está en la bancarrota, ¿no? Que no tiene los criterios para prestar, porque ¿de dónde va a pagar? Entonces, para mí, y yo presenté un trabajo sobre esto recientemente en la conferencia de economistas aquí, es un acuerdo que ha hecho Cuba de pagar, de amortizar esos préstamos con la venta de sangre, con la venta de un nuevo producto de exportación que todavía no sabemos qué es, que es el extracto de glándulas y órganos por 92 millones de dólares en el 2012. Eso es otra cosa que hay que investigar, porque lo dije al principio, el posible tráfico de órganos por parte del gobierno cubano. Pero 400 millones es el neto que le saca a los médicos en Brasil, que hay más de 11.000 médicos. Entonces, eso de los médicos es un tráfico de personas. O sea, cumple con todos los criterios de los acuerdos internacionales que violan los criterios de tráfico de personas. Entonces, Cuba realmente está pagando el puerto de Mariel con la materia prima que son los cubanos. Qué cosa más horrible. Bueno, antes de continuar con la información que tú vas a seguir revelando aquí en el programa, Enrique, ¿existe en la inteligencia cubana algún departamento que se dedique a este tipo de cosas tradicionalmente o no? Sí, existe. Ha existido siempre un departamento identificado como departamento científico-técnico, que es el departamento encargado de obtener información de carácter clasificado, o sea, secreta, o de robar información secreta de carácter tecnológico, científico, en cualquier lugar del mundo. En países como Canadá, donde tú mencionabas el hecho de 1992, cuando fueron expulsados 3 oficiales de esa área. Había un nombre importante, un nombre importante, ¿no? Sí, por ejemplo, en esa época fue expulsado Nazario Fernández Biosca, estaba en el centro en Canadá, era del área científico-técnica de la inteligencia. Hubo otro oficial que falleció incluso antes en el incendio que hubo en el año 87 en el consulado de Cuba en Montreal,
que era el oficial Aníbal, no recuerdo el nombre. Pasamos a escuela incluso de academia de la KGB en Moscú en el año 1981 juntos. Se dedicaban a robar secretos médicos. Sí, o sea, Cuba ha robado secretos de todo tipo. Antes de la caída del muro de Berlín y del desmoronamiento de la Unión Soviética, el Departamento Científico Técnico de la Inteligencia Cubana, del cual, por ejemplo, aquí en Nueva York, por poner solo un ejemplo, Daniel del Pozo, Daniel Fernández del Pozo, fue 2 veces, estuvo en los años 70 y 80, 70 y 80 en el centro de Nueva York. Era un viejo oficial, uno de los mejores especialistas del Departamento Científico Técnico, estuvo con fachada diplomática en Nueva York en 2 oportunidades. En la embajada ante la ONU. Exactamente, de la embajada de representación cubana ante la ONU. Es un hecho, o sea, Cuba ha robado tecnología en los Estados Unidos de todo tipo, desde de carácter médico hasta fórmulas para hacer helado, o sea, toda la vida. Durante muchos años, los resultados, por ejemplo, en el caso de Ecuador, yo recuerdo, estando yo en los años 80, Cuba se robó la tecnología para lograr un cultivo de camarón superior, porque Ecuador ha sido siempre, tradicionalmente, durante muchísimos años, hablando de los años 80, el mayor exportador de camarones del mundo, entonces tenía una tecnología muy avanzada, Cuba se la robaba. Cuando podía usarla, la usaba, pero en los años 80 y 70, el cliente principal de ese departamento era la KGB soviética, porque la capacidad tecnológica de Cuba impedía que muchos secretos que se robaban en el mundo... No era para usarlos ellos mismos, sino para venderlos a otras potencias. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, cómo este departamento podría haber cambiado y estarse dedicando ahora a actividades como las que tú denuncias. Regresamos en estas revelaciones por primera vez en la televisión, aquí en El Espejo.